Buenas noches hermanos. Gracias a Dios ya estamos enlazados. Estábamos esperando que nos pudiéramos enlazar para orar con nuestros amados hermanos que están en casa. Esperamos que todos estén bien. Por ahí nuestro hermano Rodrigo, nuestro amado hermano Rodrigo se enfermó de COVID. Le mandé un mensaje en la mañana, pero gracias a Dios nada más perdió el gusto y el olfato, pero de ahí en fuera no tiene más, y pues vamos a orar por él. También vamos a orar por tu hijo, por Pedro Velasco, ¿verdad? Pedro Velasco, que también no tiene COVID, pero tiene calentura y todo esto, entonces quién sabe qué ha de ser, pero confiados estamos en el Señor. Él tiene control de toda nuestra vida y eso es lo más maravilloso que pueda pasar con nosotros. Amado Señor, te damos gracias en esta tarde, con nuestro corazón, con nuestra vida, Señor. Podemos decir que nuestro corazón, podemos decir que nuestra vida, pero también reconociendo, Señor, que es tu corazón y tu vida, Señor, lo que nosotros tenemos. Pero queremos adorarte con lo que tenemos, Señor, porque es tuyo, reconocerte como Señor, como Salvador de nuestras almas, y, Señor, también reconocerte como el que tiene el control de todas las cosas. Por eso oramos en este momento por la vida de nuestro amado hermano Rodrigo. Te pedimos, Señor, que le des fortaleza. Gracias, Señor, porque a pesar de esta enfermedad que pues vino hacia él, Señor, él está bien, él está saliendo adelante, él está confiado, Señor, él está agradecido contigo y te alabamos por eso, Señor. También queremos pedirte por la vida de Pedro Velasco, Señor, está enfermo. Oramos por su vida espiritual, Señor, principalmente. Oramos también, Señor, que en tu infinita misericordia extiendas tu mano, Señor, para sanar a este varón, Señor. Te lo pedimos para gloria y honra tuya, Dios. Te damos gracias por este tiempo de estudio, gracias por la vida de mis amados hermanos que ya están aquí, gracias por la vida de nuestros amados hermanos que están enlazados, por los que vienen ya en camino hacia este lugar y también por los que van a estudiar, van a estar con nosotros en este estudio tiempo después por internet, Señor. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, nos sentamos. Y estamos en esta sección que, por más que la lee uno, sale mucho más bendición, mucho más gemas de este tesoro maravilloso de la palabra de Dios, y cada versículo tiene una riqueza espiritual impresionante, inagotable, infinita. Y aquí estamos en el versículo 12 al 14 de Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, del 12 al 14. Te pido que estemos ahí, que le demos lectura y a ver hasta el día de hoy, hasta qué punto nos permite el Señor avanzar. Primera de Juan 2, capítulo 12, versículo 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén. Amén. Bien, estamos en esta sección maravillosa y yo quería que avanzáramos con la perspectiva de que pudiéramos identificar en estas tres facetas de la vida del cristiano, del crecimiento espiritual de un creyente, de una mujer, de un hombre en Cristo. ¿En qué punto estás tú? Y no para anclarse ahí, sino para avanzar y proseguir a la meta, porque ese es el objetivo. Cualquiera de los tres lugares donde está un creyente en su vida
tiene que avanzar y hay algo mejor adelante, algo mucho más excelente. Pero yo te pido que, como te lo decía el domingo y te lo dije el jueves pasado, que puedas discernir, que podamos discernir en qué punto estamos. Bien, versículo 12. Os escribo a vosotros, está escribiendo el apóstol Juan a la iglesia. Ese es el propósito de la epístola. Hemos visto varios propósitos de la Escritura, pero aquí empieza a hablarle a una familia espiritual, a la familia de la fe. Y primero hay una exhortación, una referencia a los hijitos. Teknion, la palabra en griego, que se refiere básicamente no a una persona recién nacida en cuestión de edad, sino recién nacida espiritualmente. Entonces, la referencia a hijitos se refiere a los creyentes, a todos los creyentes, a todos los creyentes. Aquí Juan está hablando como habla nuestro Señor, lo habíamos estudiado ya, en Juan 13:33, cuando se refiere a sus discípulos como hijitos, como recién nacidos espirituales. A fin de cuentas, es la referencia que tiene el Señor y es la referencia que tiene el apóstol Juan para todos los creyentes. Y es una forma magistral de empezar porque hace un balance hermoso en la vida cristiana. Porque de repente alguno dice, bueno, me van a menospreciar porque soy una persona que no soy una erudita en la palabra de Dios, soy un recién convertido, me guío mucho por mis sensaciones, por las emociones, más que por el conocimiento. Pero de repente los que tienen ya más conocimiento, que llegan a ser los jóvenes, dicen, ¿sabes qué? Pues ya tengo el conocimiento de la sana doctrina y ese no sabe, esa muchacha no sabe, sus hermanos no saben, no sé por qué los consideran, ya sabrás. Y después están los padres, y los padres también tienen un gran riesgo de menospreciar a los que están abajo y no proseguir a algo que está hacia adelante, porque siempre, aunque sea uno un padre espiritual, una persona tiene que proseguir hacia la meta. Mas, sin embargo, en esta familia espiritual, donde todos son salvos, el Señor nos recuerda una cosa: porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Eres pecador, aunque seas niño, aunque seas un hijito, aunque seas un joven, aunque seas un padre, aunque seas un recién convertido, aunque seas una persona que tienes el conocimiento de la palabra, la sana doctrina, o ya tienes el conocimiento de la sana doctrina y la vivencia de la sana doctrina, te recuerdo una cosa, dice el Espíritu Santo: eres pecador y has sido perdonado, no porque tú valgas algo, sino porque el Señor vale, y por su nombre hemos sido salvados. Eso es maravilloso, hermano. Yo lo estaba leyendo en la mañana, dije, wow, esto está maravilloso porque está centrando a la iglesia. De repente la iglesia no dejamos de ser pecadores y de repente hay protagonismos, hay desprecio, hay ese tipo de situaciones en base a evaluar mi punto de crecimiento espiritual y ver el crecimiento espiritual de los demás y empiezo a menospreciar. Pero aquí empieza la lista, esta exhortación familiar, diciendo que todos son pecadores, todos han sido perdonados. ¿Por qué? Por amor a su nombre, por su nombre. Entonces eso centra perfectamente bien. Todos en la familia de Cristo somos iguales. Espiritualmente somos iguales, mujer y hombre somos iguales. Todos somos coherederos de la gracia. Así somos delante de Dios. No hay diferencia entre hombre y mujer espiritualmente. Obviamente hemos hablado en cuestión de roles y hay diferencias, pero en cuestión espiritual todos somos iguales. Y tanto vale la sangre de Cristo, un hijito espiritual, como un joven espiritual, como un padre espiritual. Ahí está diciendo, tranquilos, no se les empieza a subir el humo a su posición. Todos somos iguales. Os escribo a vosotros, versículo 13, padres, pater en el griego, porque conocéis al que es desde el principio. Estos ya tienen un conocimiento del Señor, un conocimiento. Vamos a ver más adelante a qué se refiere esto. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. O sea, dice, reconozco que ustedes han vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, padia. Esa es la palabra en griego, no se refiere, no es la misma, la habíamos hablado, que el primer hijitos que tenemos el versículo 12.
El primer hijito se refiere a cristianos en general. Este hijitos que tenemos al final del versículo 13 se refiere a recién convertidos que necesitan mucho la asistencia para seguir adelante, como un niño. Como niños espirituales tienen que avanzar, tienen que ser atendidos, tienen las características de los niños que ya los hemos visto, son descuidados, son emocionales, son fáciles de engañar, caen en falsas doctrinas, se hacen héroes espirituales fácilmente, tienen una actitud, mas sin embargo son cristianos y hay que ayudarles para que sigan creciendo en la vida cristiana. Porque habéis conocido, otra vez, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, versículo 14, porque habéis conocido otra vez al que es desde el principio. Os he escrito, y vaya, aquí empezamos a ver ciertas diferencias. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora, cualquiera diría, a ver, Rey, ¿por qué estás como clasificando aquí el asunto? ¿Dónde se ve? Yo simple y sencillamente veo una repetición ahí, estoy viendo cierto mensaje, pero ¿por qué dices que aquí hay niños espirituales que son recién convertidos y que necesitan ser guiados en la palabra de Dios? Hay gente ya que ha pasado eso y ahora ya tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero tiene que proseguir al siguiente nivel que son padres espirituales. ¿Dónde se ve eso? Lo primero que quiero que veas, para que tengas bien entendido eso, para que tengamos bien entendido eso, el versículo 12 habla de cristianos en general, ya lo vimos. El versículo 13 habla de padres. Estos padres, fíjate, la palabra conocéis, ginosco, es una palabra mucho más profunda de conocer. O sea, yo puedo conocer al presidente de la República. Si me preguntas quién es, pues ya sé hasta su nombre, Andrés Manuel López Obrador. Él es el presidente. ¿Sé más de él? La verdad es que no, perdón por mi ignorancia, pero no lo conozco. Sé que llegó ahí, la verdad es que no lo conozco. No lo conozco. No tengo ese conocimiento profundo de él, íntimo de él. No es mi amigo, no es mi íntimo. No lo conozco, no sé quién es en su corazón. No tengo ese conocimiento. Mas sin embargo, observa esto en el versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis ginosco, y esta palabra ginosco es la asimilación del conocimiento. Llegar a conocer profundamente, llegar a conocer íntimamente. Eso se refiere a la palabra ginosco, conocer. Entonces estos padres espirituales no solamente conocen a su Salvador, sino que lo conocen íntimamente. Yo conozco al presidente de la República, pero no conozco más de él. No lo conozco íntimamente. Estos padres espirituales saben quién es su Salvador, pero lo conocen íntimamente, profundamente. Entonces ahí tenemos una clasificación. Hombres y mujeres dentro de la iglesia que tienen el conocimiento de la verdad, pero tienen una relación íntima con Cristo. Quiero que vayas dándote cuenta que no solamente el conocimiento de la palabra no es intimidad. Es nada más entender, saber, pero no es intimidad. Vamos viendo, se va a poner bastante interesante. Dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Ahora, ¿por qué vencieron al maligno? ¿Por qué son considerados jóvenes? ¿Por qué están en una
etapa intermedia de este crecimiento en la fe, del crecimiento del cristiano? La respuesta lo tenemos al final del versículo 14, cuando reitera, recuerda, esto es poesía hebrea, es un paralelismo hebreo. Y en el paralelismo hebreo, si tú tienes una frase que está aquí y que tienes una abajo muy similar, si no entiendes esta, lee la de abajo y te va a dar la referencia. Si no entiendes esta, lee la de arriba y te va a dar la referencia. Cuando unes a las dos, entiendes el mensaje. Y aquí lo que está haciendo Juan, porque era hebreo, está haciendo un paralelismo hebreo, y si no entendemos, dice, vencieron al maligno. Pero ¿por qué vencieron al maligno? ¿Qué no también los hijitos espirituales vencieron al maligno? ¿Qué no los padres espirituales también vencieron al maligno? La respuesta está al final del versículo 14. Jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Entonces, en la primera etapa del crecimiento espiritual del cristiano, este ya es cristiano, pero le falta conocimiento. Le falta conocer la palabra, las doctrinas, la sana doctrina. Pero estos jóvenes han procedido de niños espirituales a jóvenes espirituales, y ellos ya tienen el conocimiento de la sana doctrina, tienen el conocimiento de la verdad. Y por esa situación ya no caen en las garras del maligno que los engaña. Porque normalmente, ¿te acuerdas que estudiamos el domingo? Que el niño espiritual es creyente, pero fácilmente cae en falsas doctrinas, dice amén a cualquier cantidad de tonterías, se deja llevar por falsos profetas, por falsos maestros, pero ya es creyente, y en su proceso, en su crecimiento espiritual, necesita la leche no adulterada, que es la palabra de Dios, para empezar a madurar y llegar a la juventud, donde estos jóvenes ya tienen la palabra de Dios y permanece en vosotros, ya la tienen. Y por esa situación han vencido al maligno. Entonces, ¿un niño espiritual es cristiano? Sí lo es. ¿Un recién convertido es cristiano? Claro que sí, pero necesita proseguir a madurar, y el siguiente nivel que pone aquí el apóstol Juan es ser un joven, conocer la palabra de Dios, hacerse fuerte en las doctrinas. Ahora, como habíamos visto, los padres espirituales, y eso se refiere que puede ser mujeres y hombres dentro de la congregación, obviamente sabiendo el rol que le pertenece al hombre y a la mujer dentro de la iglesia, el hombre liderando, la mujer siendo ayuda idónea dentro de la iglesia, participando de una forma activa maravillosa dentro de la iglesia, pero no gobernando ni enseñando, sino siendo ayuda idónea dentro de la iglesia, ocupando su rol maravilloso. Pero estos padres espirituales no solamente tienen el conocimiento de la palabra, sino que viven la palabra. Han pasado muchas cosas en su vida que los han hecho madurar. Palabra y acontecimientos, y eso los ha llevado a la madurez espiritual. Entonces aquí tenemos a esta familia espiritual conformada por recién convertidos, que no conocen la palabra de Dios, pero tienen un fuego espiritual, tienen amor, tienen impulso, tienen un gran júbilo, pero eso lo tienen que llevar al punto de conocer la palabra de Dios. Y cuando conocen la palabra de Dios, ellos tienen que proseguir ahora a ejercer la palabra de Dios. Porque de nada sirve saber la Biblia si no la vives. Esto ya lo saben los jóvenes, pero les falta ejecutar, vivir. Y los padres espirituales son los que conocen la doctrina y la viven. Y déjame decirte una cosa, el que tiene una relación íntima con Dios es el que conoce la Biblia y la vive. Si conoce la Biblia y no la vive, no tiene una relación íntima con Dios. Tiene conocimiento, pero no tiene una relación íntima. Conozco al presidente, sé quién es, sé que hace la mañanera, pero hasta ahí sé. Pero más allá, no sé. ¿No? Es ahí donde tenemos que llegar y proseguir todos los cristianos, no quedarnos como niños, sino avanzar.
Bien, jóvenes. Hablamos de los niños, ¿no? Creo que hablamos el jueves y el domingo de los niños espirituales. Ahora, dice ahí el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Os escribo a vosotros, cristianos, porque todos han sido perdonados. No se crean más ni menos. Todos han sido perdonados por su nombre. No porque ustedes fueran atractivos, no porque le caíste bien a Dios, no por esto ni el otro. Si te perdonó Dios, fue por amor a sí mismo. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Eso vamos a hablarlo al final. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y después en ese paralelismo hebreo, al final del 14, vuelve a decirlo. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. ¿En qué? Y la palabra de Dios, o sea, ¿qué los ha fortalecido? Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Ya habéis vencido al maligno. Tienen fortaleza doctrinal. Pero quiero que seamos claros, no tienen fortaleza espiritual. De repente y te lo digo por experiencia, porque viene uno de ser niño espiritual, un hijito. No conoce las doctrinas y por ahí un pastor que quiero mucho que se llama Toño Ortega, yo le pregunté, oye Toño, yo soy pastor. Y me dice, pues por lo que me cuentas, sí. Le digo, pero no sé la palabra. Sí, pero has servido mucho. Has tenido 8 años de ministerio, visitando a gente, orando gente, sirviendo a la gente, llevando, ayudando en la forma que tú creías. Dice, eso es ministerio, no lo podemos negar. Lo que te faltaba era conocer la palabra de Dios. Pero hermanos, hoy que Dios me permite un poquito conocer más de su palabra, hoy me siento mucho más espiritual que antes, porque antes era muy servicial. Después uno cae en el asunto de que entras al seminario y empiezas a descubrir la sana doctrina y empieza uno ahí, pero como a pavonarse de que ya sabes, ahorita que con esto del griego y quién sabe qué tanto, no hombre, ya me bajaron los humos ayer Carlos, con las tareitas que ya me mandó y toda la cosa, pero uno empieza a descubrir la sana doctrina y es necesario que avance y esa sana doctrina, ese conocimiento de la Biblia te empieza a fortalecer. Pero realmente, hermanos, cuando una persona se convierte en una persona más espiritual, más íntima con Dios, no es cuando le sirve, no es cuando lo conoce de una forma doctrinal, sino cuando uno tiene una relación espiritual, íntima con Dios. Eso es. Ahora, si te fijas, dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes en la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece en vosotros. Tienen ustedes fortaleza doctrinal, mas no espiritual. Están caminando en eso, pero no la tienen todavía. Ya habéis vencido al maligno. ¿Por qué? Porque ya no caen en ese tipo de engaños. Entonces, esta es la segunda etapa del crecimiento espiritual del creyente. Un creyente tiene que pasar de recién convertido a joven espiritual. ¿Y qué quiere decir? De no conocer la palabra, de relacionarse con Dios más con emociones que con entendimiento, pasar ahora al entendimiento de la sana doctrina para conocer al Dios que lo salvó. Ese es el siguiente nivel. Es la segunda etapa del crecimiento espiritual del creyente. Pasa de lo básico de la adoración. Y no sé si te diste cuenta, o sea, un día estaban aquí cantando Te doy gloria y le preguntas a los hermanos ¿qué es darle gloria a Dios? Y no saben contestar. Pero bien que cantan y le doy gloria, gloria, te doy gloria, sí, pero ¿qué es darle gloria a Dios? Tienen emoción, amor por el Señor, pero tienen amor, un amor inculcado, llevado por el Espíritu Santo, pero les falta conocimiento del Dios que aman. Y expresan amor a un ser que aún no conocen doctrinalmente a través de la palabra de Dios. Pasan de lo básico de la adoración a Dios, una adoración emocional, a
descubrir al Dios de la Biblia. Descubrir al Dios de la Biblia. Y normalmente pasan y abandonan ese tipo de expresiones de decir, es que mi Dios, es que para mí Dios es así, y para mí Dios es así, y para mí Dios es así. Y pasan, ya cuando son jóvenes, dicen, Dios es así porque la Biblia lo dice. Dios es así porque lo muestra la palabra de Dios. Dios es así porque dice la palabra de Dios. Entonces, yo te pido que vayas al Salmos 1, 2. Vamos a definir lo que es un joven en este crecimiento espiritual, en esta familia espiritual. Salmo 1, 2. Salmo 1, 2. Sino que la ley de Jehová está su delicia. Está su delicia. Y en su ley medita, y esa palabra medita la podríamos expresar en hebreo como estudia. En su palabra estudia de día y de noche. Entonces, este joven espiritual, ya está pasando de recién convertido a tener un interés por la palabra de Dios al grado que ya tiene estudio profundo de la palabra de Dios, ya escudriña las Escrituras, sino que la ley de Jehová está su delicia. Quiere estudiar más la Biblia, quiere estudiar más la palabra de Dios, pone en la mesa de los libros y se lleva los libros y los lee y quiere tener más conocimiento del Dios que adora. Sino que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Vete al Salmo 119, 11. En mi corazón, en mi mente, he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. O sea, él está estudiando la palabra de Dios para no pecar contra Dios. Él quiere conocer al Dios, cuáles son sus dichos, cuál es su ley, cuál es su palabra. ¿Para qué? Para no violentar su propia ley. Entonces, está pasando a un nivel que es necesario. Está pasando de ser un cristiano que adora a Dios emocionalmente y ahora busca conocer a Dios, tener una adoración, no por emociones, sino con un fundamento de conocer a Dios a través de la palabra, de su palabra. Conocer a Dios a través de su palabra. Vayan a 2 de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15, y se lo dice Pablo a Timoteo. Y que desde la niñez, o sea, desde niño, has sabido las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque su mamá y su abuela le enseñaron la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, a Timoteo, las cuales pueden, ¿ves eso? Pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pueden. Si Dios no pone su voluntad, su bendición en su palabra, aún su palabra, hermanos, no convierte a la persona. Pero si Dios pone su voluntad, su propósito, su bendición en su palabra que es proclamada, el Evangelio, la gente cree. Entonces, ve ahí, o sea, fue un niño espiritual, Timoteo. Desde niño le enseñaron la palabra de Dios, pero llegó un momento que a través del testimonio de Pablo, este hombre creyó en el Evangelio. ¿Por qué? Porque tuvo conocimiento doctrinal, conocimiento de la palabra de Dios. Ese Mesías del Antiguo Testamento, Pablo se lo predicó muy bien y por gracia Dios le hizo entender que ese Mesías que tanto le enseñaron su mamá y su abuela de joven a través de las Escrituras, era el Cristo que predicaba Pablo. Era el Cristo que predicaba Pablo. Estos jóvenes espirituales, que tenemos que pasar todos por ahí,
Ahora tienen una filosofía de vida bíblica. Ahora reaccionan bíblicamente. Tienen conflictos en el trabajo y procuran ahora resolverlos bíblicamente. Ya no tienen que reaccionar emocionalmente como lo hacían antes. Ahora quieren, porque tienen el conocimiento de la palabra de Dios, quieren resolver sus ámbitos de vida a través de lo que enseña la palabra. Tienen una filosofía de vida bíblica. Ya no se basan en sus conceptos personales y egoístas como cuando son recién convertidos. Porque son creyentes, pero como no tienen la palabra de Dios, quieren resolver las cosas como ellos creen, como ellos piensan, como ellos lo experimentaron en su vida, bajo sus experiencias. Quieren traer sus experiencias de vida, lo que les funcionó en su vida, lo quieren todavía transmitir y vivir y enseñar en su vida ahora cristiana. Pero cuando ahora pasan a ser jóvenes y tienen conocimiento de la palabra de Dios, abandonan todo lo que ellos creyeron como su cosmovisión de vida y dicen ahora, voy a vivir conforme a la Escritura me lo enseña. Entonces abandonan el egoísmo que tienen normalmente los niños espirituales y ya no se guían por sentimientos, sino por ordenanzas, por lo que enseña la palabra de Dios. Estos jóvenes espirituales tienen buena teología y manifiestan amor por la verdad al grado de que su pasión es defender la palabra de Dios. Descubren la sana doctrina. ¿No te has dado cuenta cuando un hermano o una hermana anda ardiendo en la sana doctrina? Anda señalando por todos lados, eso es falso, eso no está bien, no predicó bien, lo sacó de contexto, y nada más está, pero duro y dale, y está bien porque está ardiendo, queriendo defender la verdad de la palabra de Dios. Vayan a 2 Corintios 10, 4, 5. Segunda a los Corintios 10, 4, 5. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Muchos creen que la guerra espiritual es en contra de demonios y Satanás. No, la guerra espiritual es contra fortalezas. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. La guerra espiritual es en contra de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? ¿Qué fortaleza es esa? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La guerra espiritual de estos jóvenes es en contra de argumentos que van en contra del conocimiento de Dios. Ahí está la guerra espiritual. Cuando hablas con una persona que está empecinada en su pecado, esa persona tiene en su mente una fortaleza, una estructura de pensamiento que no está dispuesto a dejar. No lo voy a dejar, esa es la fortaleza. Y aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, se lo está diciendo a los corintios, dice que nuestras almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas mentales, argumentos que levanta la gente que dice, pues yo pienso esto y punto, y no me vas a hacer cambiar. Y viene el de la sana doctrina y empieza a contender con ese, y empieza a guerrear. Y se le olvida que esa guerra es espiritual. Es espiritual. Derribando argumentos y toda altivez. O sea, ¿cómo vas a derribar argumentos y altivez? Espiritualmente, orando, pidiendo a Dios que cambie la mente de esa persona. El único que puede cambiar el corazón de las personas, ¿quién es? Aunque yo me pare con la persona con sana doctrina, no lo voy a cambiar. Yo tengo que predicar la sana doctrina. Yo tengo que evangelizar de una forma correcta. Pero Dios es el que hace el cambio, no el predicador, no el evangelista. Dios es el que hace el cambio y tenemos que pedirle a Dios que derribe argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Él y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero normalmente los jóvenes espirituales son los que más pelean. Están en el Facebook y están bronqueándose con otros hermanos y se están diciendo que
que estás mal, que quién sabe qué, que quién sabe qué tanto, y todavía se dicen apologetas. Es que yo soy apologeta, ¿no? Apología es mi ministerio. Y se les olvida lo que en una ocasión dijo R.C. Sproul, que la apología es una forma de evangelismo, es evangelizar. Aun cuando uno extiende la sana doctrina es para evangelizar, no para pelear, es para evangelizar, no para pelear. Nuestro propósito, hermanos, como iglesia, nunca ha sido linchar al que piensa distinto a nosotros. Si no, seríamos Iglesia Católica Romana y seríamos la Santa Inquisición. Y en cuanto alguien piense distinto a como piensan nosotros, entonces nos la abalanzamos y nos la aventamos a la yugular. No, hermanos. Nosotros convencemos a través de la sana doctrina. Nosotros exponemos la sana doctrina, pero el que convence al pecador es Dios. Nosotros no. Pero normalmente los jóvenes espirituales conocen la sana doctrina y ya se encumbran en un lugar donde ya están. Fíjense que el gran problema de esos jóvenes espirituales, los niños espirituales tienen un problema. No conocen la sana doctrina, con eso ya tienen un gran problema. Pero luego los jóvenes espirituales conocen la sana doctrina y ya están, en lugar de hacer un balance hermoso dentro de la iglesia, no lo hacen, pocos. Yo quiero aclarar algo, lo más maravilloso que tienen esos jóvenes es que ya tienen la Biblia y la están entendiendo, algún día la van a vivir. Pero lo primero que empiezan a hacer es, en su punto intermedio, empiezan a menospreciar a los que no saben y empiezan a envidiar a los que saben y a los que tienen más tiempo, a los padres. Entonces toman una actitud medio rara, que no debe de ser, Estos jóvenes son fuertes porque han vencido al maligno, lo dice Juan. Pero vete a Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí está la guerra espiritual. Ahí está. ¿Cómo le ganas al diablo? ¿Cómo le ganas a ese ángel caído? ¿Cómo le ganas a ese poderosísimo ángel caído que ni siquiera el ángel Miguel le quiso entrar? Dice que el Señor te reprenda. Yo no. ¿Cómo le ganas? Sométete a Dios. Someteos pues a Dios. ¿Y cómo te sometes a Dios? Porque estos jóvenes son fuertes. Porque conocen la palabra. Y poco a poco se van sometiendo a ella. Y eso les da la fortaleza espiritual. Un cristiano que conoce la palabra y se somete a la palabra, el diablo, ahí dice, huirá de vosotros. Y decía el pastor Carballosa en una interpretación que hace muy padre de esa palabra huir, esa palabra huir en griego implica cobardía. O sea, el diablo entra en una faceta de cobarde cuando ve a un creyente leyendo la Biblia, conociendo la Biblia y viviendo la Biblia. En ese momento el diablo huye. No necesitas tratarlo, reprenderlo, quién sabe qué tanto, porque no tiene ninguna efectividad eso. La efectividad en contra del enemigo es obedecer a Dios, leer la Biblia y obedecerla. Y ahí el diablo no tiene nada que hacer y huye como cobarde delante del Dios que ha puesto a un joven espiritual que dice, él conoce y está viviendo la palabra. Por eso son fuertes. Por eso son fuertes los jóvenes espirituales. Estos jóvenes arden en la sana doctrina, pero corren el riesgo de menospreciar a los débiles en la fe y a los que tienen más conocimiento que ellos, a los que tienen más experiencia que ellos. Entonces están en el punto medio y ya empiezan a ver, como habíamos visto en 1 Corintios 8, me parece, en 1 Corintios 8, que ya son conocedores de la palabra de Dios, conocen las doctrinas, conocen la libertad en Cristo, pero empiezan a menospreciar a los hermanos. Eso no sabe. Ese no sabe. Yo sí sé.
Y luego, cuando empiezan a ver para allá, menosprecian. Y cuando empiezan a ver hacia adelante, dice, ay, un día voy a llegar. Un día lo voy a quitar. Un día, quién sabe qué. Un día. Y empiezan a ver tanto mal acá como al mal allá. Pero ¿sabes qué tienen de maravilloso estos hermanos? Que ya tienen la Biblia en la mano y la están leyendo. Y un día la van a entender más. Y el reflejo de que realmente la están entendiendo es que la empiezan a vivir. Eso es realmente, hermanos, lo que hace que el enemigo huya delante de un creyente. Al estar entonces en el punto medio entre los creyentes nuevos que necesitan crecer en la palabra y los maduros en la fe, suelen menospreciar al débil o celar al maduro. Pero como tienen la palabra de Dios en un alto concepto, porque tienen la palabra de Dios en un alto concepto y son capaces de defender la sana doctrina, ellos en algún momento de su vida se darán cuenta que no es simple y sencillamente conocer, sino vivir la palabra de Dios, lo que realmente hace la diferencia. Lo que hace, hermanos, que cuando una persona conoce la sana doctrina y vive la sana doctrina, y a través de la experiencia del tiempo avanza en eso, está prosiguiendo al siguiente nivel, que es Padre espiritual. Al siguiente nivel de Padre espiritual. Hemos tenido en esta congregación muchos problemas con hermanos que se dicen conocedores de la sana doctrina, pero cuando te sientas con ellos, nada más la toman para estar juzgando al que no sabe. Y para son incluso esos, es un punto bien riesgoso. O sea, yo deseo que todos pasemos al punto de ser jóvenes. Yo deseo que pasemos ese punto. Pero es un punto peligroso porque si esa persona realmente no discierne ese proceso, son los que se van de la iglesia, son los que se van y ponen su propia iglesia, son los que, ya sabrás, ¿por qué? Porque ¿por qué él, si él no sabe y yo sí? Y me preocupo, ¿por qué no sabe? ¿Y qué va a pasar? Y esto, y lo otro. Pero tienen algo muy, muy bueno. Conoce la sana doctrina, estás dispuestos a dar su propia vida y van a proseguir en la fe. Ahora, viene la exhortación a los padres, los maduros espirituales. Vean el versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Luego en el versículo 14 dice otra vez, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Las dos expresiones que tenemos aquí, tanto en el versículo 13 como 14, de conocéis, ginosko, se refiere a la asimilación del conocimiento. O sea, lo han asimilado. Los jóvenes espirituales lo conocen, pero no lo han asimilado. Mas, sin embargo, estos padres espirituales tienen el conocimiento, pero ya lo asimilaron. ¿Qué razón tiene cuando la gente le dice a una persona, conoce la Biblia, ahora haz la carne, vívela? Estos ya tienen un conocimiento, pero no un conocimiento empírico, no un conocimiento doctrinal, mejor dicho, sino un conocimiento vivencial. Ya lo están viviendo. Estos padres ya lo están viviendo. Entonces se caracterizan por la asimilación del conocimiento. Llegaron a saber profundamente, íntimamente, la doctrina que en su juventud conocieron. La doctrina que en su juventud conocieron. No solo conocen la sana doctrina de manera intelectual, sino han llegado a conocer a Dios íntimamente. Esto es muy importante. Pues una cosa es conocer la Biblia, y otra cosa muy distinta es conocer al Dios de la Biblia. Hay gente que conoce la Biblia y dice, no, es que mira, aquí dice esto y lo otro, y como dice acá y allá, y allá. Sí, a ver, pero ¿tú conoces al Dios de la Biblia? Ah, bueno, sí, aquí dice que es omnisciente. ¿Tú lo conoces?
No quiero ser juzgado como carismático, pero ¿tienes una experiencia espiritual con Él? ¿Tuviste eso o nada más es puro conocimiento? Una cosa es conocer la Biblia y otra cosa es conocer al Dios de la Biblia. Una cosa es conocer a Cristo a través de los evangelios. Nos echamos Mateo y terminamos 4 años si quieren, pero otra cosa es, ¿conoces íntimamente, llegaste a conocer y a experimentar a ese Cristo que tanto estuvimos durante 4 años predicando? El que llega a ese punto, que tiene conocimiento doctrinal, pero pasa al conocimiento vivencial, relacional, íntimo con ese Dios, esos son los padres espirituales. Esos son. Conocer a Dios, hermanos, porque alguno diría, yo conozco a Dios, y mira, lo conozco porque leo la Biblia y ya aquí. Pero conocer a Dios es, hermanos, el nivel del Padre espiritual es actuar como Él. Actuar como Él. Actuar como Él refleja realmente que la persona conoce a Dios. Si conoce simple y sencillamente, teóricamente, doctrinalmente, pero no actúa como Dios, no conoce a Dios. Pero está como joven, es creyente, no lo menospreciemos. Primera de Pedro 1:15. Y es fácil verlo cuando analizas el texto, nada más dice, sino que aquel que os llamó es santo. O sea, no les estoy presentando a alguien que no se haya presentado antes, Él es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, prosigan a la madurez, prosigan a ser padres, no se queden solamente, sino que ahora imiten al Dios que se ha presentado por gracia como santo delante de ustedes, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, no es conocer a Dios simple y sencillamente doctrinalmente. No es conocer a Dios porque dices, es que tuve una experiencia y lo vi en la noche y soñé con Él y me habló. Normalmente es lo que pasa con los jóvenes, con los hijitos espirituales que ya son cristianos, pero creen que por un sueño Dios les habló. Y vienen a la iglesia, ¿qué crees? Que Dios me habló y quién sabe qué tanto. Todavía no disciernen, les falta conocimiento de la palabra. No saben que Dios lo último que habló, lo habló al final de Apocalipsis. Dios ya no habla, hermanos. Dios ya no habla, pero sigue hablando. Dice Sujel Michelet, Dios me habló en la mañana. Pero lo dijo así que todos los pastores se le quedaron viendo como si ya se los voló. Dice, Dios me habló en la mañana. Oí su voz clara. La oí clara. Chirión no diste, ya se nos voló, ya nos va a salir que Dios le habla en sueños y que le habla. Estaba leyendo este pasaje y Dios empezó a hablarme y a decirme, Dios habla, hermanos, pero ya no por sueños. Dios habla a través de estar leyendo la palabra de Dios. Entonces, el padre espiritual, la mujer que ha madurado espiritualmente, el hombre que ha madurado espiritualmente, tiene conocimiento de la doctrina, pero ahora vive la doctrina. La vive. No es sencillamente conocimiento. Si conoce que Dios es misericordioso, Él ejerce misericordia. Si conoce que Dios es amor, Él ama. Si sabe que Dios asiste siempre al débil, Él asiste siempre al débil. Si ve que Cristo, cuando vio ignorancia entre el pueblo, en lugar de juzgarlo, lo que hizo fue enseñarles, hace lo mismo. Imita
a Jesús. Estos adoran a Dios no con emoción solamente, porque sí hay que emocionarse, no con conocimiento solamente, porque hay que tener conocimiento, sino con testimonio, con su vida. El Padre Espiritual conoce, el Padre Espiritual vive, y el Padre Espiritual, déjame decirte una cosa, yo me imagino que ha de ser una de las etapas más hermosas de la vida cristiana. Bienaventurado el varón que medita la palabra de Dios de día y de noche. Será como árbol plantado a orillas de corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Esos padres espirituales, yo me imagino que esos padres espirituales, como ya leyeron la Biblia y saben que la Biblia traza el destino del creyente y el destino de la humanidad, ya no viven con zozobra, ya saben qué viene. Y cuando les viene, ya sabe cómo actuar. No les agarra nada de sorpresa. Se enfermaron, pues la palabra de Dios dice que va a pasar. Te van a venir problemas, gloria a Dios, porque me está puliendo el Señor. Le empiezan las situaciones y sabe, y no pierden, realmente no pierden. Sí, Lupita, con gusto. Ya me la mataste. Hijo. Sí. Léete el libro de la ley, pero no hagas nada. Léete el libro de la ley y hazlo. Y todo lo que hagas prosperará. A los padres espirituales se le atoran las cosas, sí, yo me imagino. Pero como son fieles a la palabra de Dios, hermano, todo lo que hacen, aun cuando se atoran, prospera. Filipenses 3, 8, 10. Fíjate, un padre espiritual. Este es un padre espiritual. Es Pablo. Pablo. Y ciertamente, aún no estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y en el griego, hermano, es excremento. Dice, todo lo bueno que puedo tener en la vida es excremento comparado con lo que el Señor tiene para mí. Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es la ley. No por conocer la ley ya soy maduro, porque se sabía la ley, ¿sí o no? ¿Sí se sabía la ley? Oye, tenía un maestrazo, Gamaliel. Si seguía Pablo como iba Saulo, tenía que terminar en el Sanedrín a fuerza. Por posición económica, política, intelectual, el siguiente era Saulo. Se sabía la ley. Pero dice la ley, el conocimiento de la ley no fue nada hasta que tuvo una relación personal, íntima con Jesucristo. Eso es madurez espiritual, no conocimiento, sino relación. Sino la que es por la fe en Cristo, confiar en Cristo, mi fe en Cristo, el confiar en Él. O sea, uno no confía en alguien que no conoce. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. O sea, está diciendo, yo quiero madurar más y quiero sufrir como mi Señor. Eso no lo dice un recién convertido, ¿no? Que me claven. Eso no lo dice ni siquiera uno que se sabe la sana doctrina. Eso lo dice ya un padre espiritual. Quiero padecer como padeció mi Señor. Y se siente hasta bienaventurado cuando le dan una buena por causa del Evangelio.
a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Estos padres espirituales han meditado en las profundidades de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para guardarles y hagas conforme a todo lo que está escrito, en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Salmo 1:2, ya lo leímos. Si en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La ley de Dios, hermanos, ya no simple y sencillamente es la doctrina, sino profundizar más y más y más. Estos no estudian para conocer la sana doctrina, sino para conocer al Dios único y verdadero de la sana doctrina. ¿Sí te das cuenta de eso? No están estudiando para conocer la sana doctrina. Están estudiando para conocer íntimamente más al Dios que tienen que obedecer. Estos son normalmente felices a pesar de su entorno. Son hermanos que ayudan con paciencia tanto a los jóvenes como a los hijitos. Y viene un hijito espiritual y lo agarran y vente para acá. Y el hijito espiritual ya sabrás, pero le tienen paciencia para pasarlo a joven y luego lo exhortan a pasarse a adulto, a pasarse a padre y le dicen, ¿qué crees? ¿Ya llegaste? No, chiquito, vámonos juntos, porque en esta carrera de fe que tenemos por delante, nadie ha cruzado la meta. Esa es la vida eterna. El maduro espiritual, Lupita, estarás de acuerdo que dice, ¿cuándo terminaré de conocer a mi Señor? Nunca. Aún en gloria, hermanos, no vamos a terminar de conocer a Dios. El cúmulo de sus atributos, de su gloria, hermanos, es infinito. Cada día vamos a conocer un aspecto de Dios y eso nos va a llevar al éxtasis espiritual, si quieres llamarlo así. De estos padres espirituales, algunos terminan siendo pastores, pero se dan cuenta que no es simple y sencillamente el conocimiento lo que hace el pastor. ¿Recuerdan 1 Timoteo 3? ¿Sí recuerdan eso? Si quieren, vamos para recordarlo. (3:1) palabra fiel, o sea, decreto legal, ¿no? O sea, esto, Timoteo, tiene que ser las características de uno que anhela ser pastor de una congregación. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, ámbito de vida, marido de una sola mujer, ámbito de vida, sobrio, ámbito de vida, prudente, ámbito de vida, experiencia, decoroso, experiencia, hospedador, apto para enseñar. ¡Ahí está la sana doctrina! Pero es que no es todo. Por ahí decía un pastor, Miguel Núñez, que respeto mucho, dice, estoy apto para enseñar, sí es la sana doctrina, pero para enseñar una vida moldeada por la sana doctrina. Y una vida moldeada por la sana doctrina es una vida irreprensible, es una vida de un hombre fiel sexualmente, que sea sobrio, prudente, decoroso, ordenado, que tenga orden su vida, sus cosas, su economía, hospedador, dispuesto a abrir las puertas de su vida para que todos vean cómo es, apto para enseñar la sana doctrina, pero una vida moldeada por la sana doctrina, no dado al vino, que no arregle las cosas a golpes, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Hermanos, pues ¿para qué les sigo? Vida, experiencia, prueba y error,
pero a fin de cuentas avanzan por la gracia del Señor. Terminan siendo algunos pastores, tienen conocimiento, pero sobre todo testimonio. Estos entienden la vida, estos entienden que la vida debe de ser filtrada a través de la palabra de Dios. Parece que nada les sorprende. Son tan maduros espirituales que son capaces de decir, porque para mí el vivir es Cristo y morir. Si me muero mañana de COVID, es ganancia. Eso no lo dice un niño espiritual, un hijito espiritual. Tú has oído uno diciendo así, ya, ¿qué dijo Pedro? Yo doy la vida por ti, Señor. Y al rato, cuando lo prendieron, negó a su Señor. Pero luego llegan hombres espirituales, padres espirituales. Llegó a ser Pedro, claro. Pero tenemos un Pablo que dice, para mí mi morir es ganancia. Mi vida es cristocéntrica, mi muerte es cristocéntrica. Como sea. No les agarra nada desapercibido. Estos conocen a Dios al que es desde el principio. Estos conocen a Dios al que es desde el principio. Estos han pasado fuertes momentos en su vida para llegar a un conocimiento más profundo de Dios. Ve a Job 42:5. De oídas se había oído. Antes de los padecimientos de Job, Job dice, conozco a Dios, pero de oídas. Mas ahora, mis ojos te ven. O sea, un padre espiritual, una mujer firme en la fe, una mujer que está creciendo en la fe, una mujer que ya está desarrollando una experiencia espiritual, relacional con Dios, sabe que aun cuando un cristiano pierde, está ganando crecimiento espiritual y comunión. Hermanos, cuando nosotros sufrimos es cuando más conocemos a Dios. Dice Job, de oídas te había oído, de oídas, pero ahora mis ojos te ven, y por cuanto te ven, ve el versículo 6, dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza de haberte yo cuestionado. Hijitos, jóvenes, padres, hijitos recién convertidos, mucho amor, mucha pasión, mucho fuego, mucho progresivos, impulsivos. Eso es lo bonito, pero no tienen el conocimiento de la doctrina y son fácilmente engañados y se guían mucho por sus emociones. Pero después en la gracia del Señor nos va a trasladar a ser jóvenes que ahora tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora la palabra de Dios va a morar en ellos y ellos ya no van a ser burlados por el diablo. Pero ese no es la doctrina, el conocimiento doctrinal, el conocimiento de la sana doctrina, el punto donde tenemos que llegar. Tenemos que proseguir al siguiente nivel, que es el de padre espiritual. Todo creyente debe de progresar en su crecimiento espiritual, debe pasar de niño a joven y de joven a padre. Esto solo se dará aplicando la palabra en todo evento de nuestra vida. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda Timoteo 2:15. Que nadie tenga en poco de juventud. Timoteo ya no era un chamacón, precisamente. Muchos estudiosos dicen que tenía más de 60 años. Mas, sin embargo, era un hombre que conocía la sana doctrina, pero le faltaba la experiencia de iglesia.
Pablo tenía la experiencia de iglesia. Él tenía la sana doctrina y había conocido la palabra de Dios desde niño. Conoció a través de Pablo la doctrina de Cristo, creyó en Cristo y fue puesto como pastor, pero le faltaba experiencia, madurez, que nadie tome en poco tu juventud. Pero aún así le dice el apóstol Pablo a Timoteo, procura con diligencia, o sea, procura con diligencia. Eso ya es mucho, parece pleonasmo. Procura, diligencia, cuidado, aguas. No, bueno, no sé. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. No reprobado, sino aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y la expresión en griego es que no agache la cabeza, sino que la sostenga con humildad, que usa bien la palabra de verdad. Y esa palabra, esa expresión usa bien, es ortotomeo en el griego. Y ortotomeo es cortar derecho. Pablo, ¿de qué vivía cuando no lo podía sustentar la iglesia? Hacía tiendas de campaña y por ahí dicen que también artículos de piel. Ya que en aquel tiempo, hermanos, tener una tela no era cualquier cosa, ahora era muy caro. No era ir a la parisina y deme 2 metros, ¿no? O ya eché a perder y me fui chueco, pues ni modo, pues ahí deme otros 2 metros de popelinas, ¿no? Como dicen deme 2 metros de popelinas. No, no había eso. La tela era extremadamente escasa y cara. Quien se iba chueco en el corte, y cuando iban a cortar la tela, al que tenía la tijera, le decían ortotomeo, corta derecho, no te vayas ni para acá ni para acá, traza con rectitud, ortotomeo. Y es lo que está diciendo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse. ¿Y por qué se va a avergonzar? ¿Qué crees? Ya corté mal la tela y se me fue para acá. No me digas, ¿qué crees? Ya corté la tela y se me fue para acá. No, tan cara, tan preciada. Y le está diciendo, cuando prediques, predica con rectitud la palabra de verdad. Ortotomeo, no te desvíes para acá ni te desvíes para acá, córtala con rectitud. La palabra de verdad. Pero si vemos el contexto del versículo 15, la exhortación es a vida. Entonces no solamente es traza con rectitud la sana doctrina, sino vive derechito conforme a esa sana doctrina. Un obrero que tiene mucho que avergonzarse es el que dice, yo trazo con rectitud la sana doctrina, yo me sé la palabra, yo de esto y el otro, pero en su vida práctica se va más chueco, pum, ya se enchuecó, ya se fue para acá, ya se fue para allá, ya se peleó, ya esto, ya el otro, ya maldijo, ya envidió, ya tal. Entonces dice, bueno, pues acuérdense una cosa, hermanos, es conocerla y vivirla. El que realmente es padre espiritual, conoce y vive. Traza con rectitud, usa bien la palabra de verdad. Esdras 7:10, un paralelismo del Antiguo Testamento. Esdras 7:10, igual uno que fue capacitado para llevar la palabra de Dios al pueblo. Un escriba. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y cumplirla. Se había preparado en su corazón, en su mente, había estudiado la palabra de Dios para inquirir la ley de Dios y cumplirla, o sea, vivirla. Y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Aquí tenemos el trazo perfecto de un maestro, ¿no? Normalmente esos padres
terminan siendo muy buenos maestros, terminan siendo muy buenas maestras, porque entienden la palabra de Dios, escudriñan la palabra de Dios, se apasionan por la palabra de Dios, se queman las pestañas por la palabra de Dios, pero la viven. Y como se queman las pestañas y la viven, tienen un conocimiento mucho más profundo del Dios que han estudiado. Tienen una relación con Él. Y después la enseñan a Israel, lo enseñan al pueblo, lo enseñan a la iglesia, para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Entonces, un buen maestro tiene que ser una persona que tiene el conocimiento, que se quemó las pestañas, que vive la palabra de Dios y que Dios en su providencia maravillosa le permite un montón de eventos de vida para que, pues ahora sí, vivirlo, ¿no? Yo la otra vez hablaba con un hermano que me leyó el sermón, oyó un pasaje del Sermón del Monte, no me acuerdo, yo creo que fue donde si te dan en una mejilla, pon la otra. No pelees tus derechos personales. Un hijo de Dios no pelea derechos personales. Y dice, ¿qué crees, Rey? Me subí al metro. Y un cuate y me empujó, como si yo fuera nada. Y me dio un codazo y me aventó para allá, porque ya sabes cómo entran. Y yo que me enchilo y quién sabe qué tanto. Y le digo, oye, ¿qué te pasa? Y que me suelta un puñetazo en el metro. ¿Y qué hiciste? Me acordé de la predicación del domingo. Le digo, es que Dios te predica el domingo y ¿qué crees que va a pasar en la semana? Te va a mandar algo para que no pases de la teoría a la práctica. Pues sí, o sea, ¿qué crees que Dios? Oye, tú eres su esclavo, te está entrenando, estamos en una carrera. Pablo nunca dijo, yo sé correr, leyendo, yo sé correr porque he caminado, he corrido. La carrera de fe. Entonces, hermanos, cada vez que entiendas algo en la palabra, te aseguro que la semana Dios te va a poner ahí en prueba. Leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar la palabra de Dios es el camino de un niño espiritual a un padre espiritual. Leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar la palabra de Dios es el camino de un niño a un padre espiritual. Es la forma en que los cristianos son transformados a imagen y semejanza de nuestro Señor. Te pido que vayas a 2 Corintios 3:18. Por tanto, 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, o sea, Pablo se incluye, vamos avanzando, chavos, les está diciendo, nosotros todos, mirad a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados en un proceso de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Lo que está diciendo ahí Pablo es que, amados hermanos, no tenemos ningún velo que nos cubra la cara para no imitar a nuestro Señor. Tenemos la cara descubierta por gracia. Dios no es un Dios desconocido que no podamos ver y vivir. Somos como un espejo que refleja la grandeza de Dios, la grandeza del Señor, quien cambia nuestras vidas. Gracias a la acción del Espíritu Santo en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Es que yo tengo un velo. No, ya te lo quitaron. Tú puedes ver a Cristo, imitar a Cristo, vivir como Cristo. Entonces el objetivo de todo creyente es convertirse en un padre espiritual. El objetivo de cada uno de nosotros, hermano, cada uno de nosotros es que algún día yo me convierta en un padre espiritual. Tú te conviertas en un padre espiritual. Algún día. Pero ¿sabes qué, hermano? Yo quiero ser bien honesto. Aquí estamos entre hijitos y jóvenes.
pero ya estamos cerquita, hermanos, cerquita, yo creo, cerquita de que ya empiece a salir de aquí madurez. Ya estamos cerquita, amén, hermana, gloria a Dios, que Dios nos lo permita. Pero el objetivo de todo creyente es convertirse en un padre espiritual. El objetivo de todos los hombres de esta congregación, las mujeres amadas de esta congregación, es que conozcan la verdad y vivan la verdad. Eso es. Y esa es la oración de nuestro Señor Jesucristo. Vamos avanzando para el final, Juan 17, 19. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, o sea, todos procedan a la madurez espiritual, a la unidad de la fe, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. O sea, ¿cómo pueden conocer? Fíjate ya hasta me atoré. Qué gran atentado contra lo que se tiene que reflejar de Cristo. O sea, la gente no conoce a Cristo. La gente va a conocer a Cristo a través de la unidad de la iglesia, el amor en la iglesia. Y cuando no hay unidad de la iglesia y andan promoviendo división y no hay amor, está esa persona atentando contra Cristo, contra la imagen de Cristo. Un chisme es atentar contra la imagen de Cristo. ¿O Cristo es chismoso? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Fíjate, eso es una iglesia madura. Hermanos, vamos echándole para adelante. Ya estamos cerca. Pero aquí siempre va a haber niños, hijitos, porque siguen llegando. ¿Y qué vamos a hacer? No, aquí ya somos puros padres espirituales. El que tiene amor por su hermano y ve que le falta, va por su hermano y lo levanta. El que tiene amor por su hermano y ve que no conoce, va y le enseña. El que ve a su hermano pecar, va y lo reprende en secreto. Eso se llama madurez espiritual. Jesús no quiere que lo conozcan en un sentido emocional solamente. Si te fijas cuántas veces dice, yo en ti, ellos en mí. O sea, hermanos, no es de oídas, doctrina, sana doctrina, no, es vivencia, es comunión. Jesús no quiere que lo conozcamos solamente en un sentido emocional o académico, sino en intimidad espiritual. John MacArthur dice en un ámbito sobrenatural. Y si tú te das cuenta, todos los hombres de fe vivieron ámbitos sobrenaturales. Padres espirituales vivieron ámbitos sobrenaturales con Dios. Esto solamente es posible cuando hay obediencia. Moisés, obedéceme. Saulo, obedéceme. Juan, obedéceme. Y ellos vivieron una vida, hermanos, sobrenatural. Estos padres espirituales desean más y más de la gloria de Dios. Primera a los Tesalonicenses 4:10. Primera a los Tesalonicenses 4:10.
Y también primera a los Tesalonicenses 4:10. Y también lo hacemos así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Os ruego que abunden más y más. No nos podemos dormir en nuestros laureles. El que dice que Cristo se experimenta, está durmiéndose en sus laureles. El que dice que Cristo se conoce doctrinalmente, se está durmiendo en sus laureles. A Cristo, hermanos, se le vive íntimamente. Íntimamente. De niños que aman emocionalmente al Señor a jóvenes que profundizan en el conocimiento de la palabra. Pero el joven debe de avanzar en el conocimiento profundo, íntimo de Dios, imitándole a Él, imitándole. Los padres deben de seguir profundizando su conocimiento en el Dios eterno. O sea, nadie ha llegado. El niño tiene que proseguir ¿a qué? A la juventud. Y el joven tiene que proseguir ¿a qué? A ser padre. Y el padre ya la hizo, ya. Tiene que proseguir. Nadie ha cruzado. Filipenses 3:12. Este es un padre espiritual. ¿Recuerdas, hermano, qué decía Pablo de sí mismo? Dice, de los pecadores yo soy ¿qué? El primero. ¿Sería Pablo entonces el más pecador de todos? No. Era un hombre ejemplar. Pero él era tan maduro que tenía conciencia que aún el pecado moraba en él. Eso era conciencia. Ahora, este hombre es tan padre espiritual, tan maduro que sabe que no lo ha alcanzado todo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. No estoy dormido en mis laureles de que no, yo ya soy aquí el que ha vivido, el que conoce la sana doctrina, el que ha tenido experiencia, tiempo. No, por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidado ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Filipenses, ¿qué creen? Ya hay mucho maduro, ya hay mucho padre dentro de esa iglesia. ¿Sí te das cuenta que les está diciendo? ¿Pero qué? ¿Ya nos quedamos ahí? Si vas a echar para atrás, es para ayudar. Si vas a echar para atrás, es para ayudar. Si dices que eres joven, es para ayudar al débil en la fe, al recién convertido. Si vas a echar para atrás. Ahora, si eres maduro en la fe, si vas a echar para atrás, entonces es para ayudar al joven y para ayudar al hijito espiritual, al recién convertido. Si vas a echar para atrás. Ahora, si te vas a echar para atrás con otro tipo de situaciones, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Pero sí tienes que echar para adelante. Porque no has cruzado la meta. No has cruzado la meta. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Entonces, mientras que el creyente esté en esta tierra, hermanos, estamos obligados a crecer. Preocúpate cuando te estanques. Preocúpate cuando analices tu vida espiritual. Dices, estoy estancado. Estoy estancado. No es permitido en nadie. Todo creyente, mientras que esté en la tierra, está obligado a crecer para la gloria de Cristo. Segunda de Pedro 3:18 y ahí terminamos.
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él, o sea, ¿para qué? Para que Él sea la gloria, ahora y hasta el fin, hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, fíjate qué bonita expresión del apóstol Juan, cuando exhorta a la iglesia a tres grupos dentro de la congregación: los recién convertidos, los que ya tienen la sana doctrina, pero los que ya tienen la sana doctrina y viven la sana doctrina y tienen una relación con el Señor, una relación íntima con el Señor, no solamente de conocimiento, sino de obediencia. Y a través de la experiencia ellos llegan a ser padres espirituales, pero ahí tenemos que pasar todos, hermano, todos. Tenemos que pasar todos. Escribí aquí, casi es mi oración, que Dios aleje de palabra abundante acepción de personas, egoísmo, protagonismo, venganza, maldad, divisiones, favoritismo, chismes. ¿Quién dice amén? Amén. Y nos permita crecer espiritualmente para ser hombres y mujeres con madurez que reflejen conocimiento, pero sobre todo sabiduría, y como dice el contexto de Primera de Juan, amor. Amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Hermanos, estoy bien contento porque esta iglesia, ya sabemos por dónde caminar por lo menos, ¿no? Prosigamos de juventud a madurez, de juventud a madurez. Amado Cristo, te damos gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Porque tú nos has salvado por un propósito, Señor. Y a través de tu Espíritu, tú vas perfeccionando nuestros corazones para que cada día nos parezcamos a ti, Señor. Gracias por cada etapa de nuestra vida espiritual como cristianos, Señor. Gracias por esa infancia. Gracias, Señor, porque hay grandes cosas en esa infancia, como el amor, el primer amor, el fuego espiritual, el ánimo, Señor, el impulso, las ganas, Señor, la comunión, el buscar, relacionarse, Señor. Esa etapa fue maravillosa, pero también tenía, Señor, sus inconvenientes. La falta de conocimiento de la palabra nos hizo muchas veces, Señor, hacer cosas que no eran convenientes, que no eran conforme a tu propósito, pero tú tuviste tanta paciencia, Señor, con nosotros porque éramos niños espirituales. Y tú, Señor, a través de tu Espíritu mostraste tu paciencia para trasladarnos, Señor, de niños a jóvenes. Y ya jóvenes, Señor, nos mostraste tu palabra, Señor, la sana doctrina, y eso nos maravilló, nos impactó, Señor. Nos confrontó de una forma tremenda porque nos dimos cuenta, Señor, de tantas cosas que habíamos creído mal, que habíamos interpretado mal, que vivíamos mal, Señor. Y muchas veces, Señor, a través de conocer la sana doctrina, fuimos a ti para pedirte perdón por nuestra gran ignorancia, Señor. Pero tú, Señor, fuiste tan tierno que nos recibiste, Señor. Y nos hiciste saber aún más profundidad de tu palabra, Señor. Y después, Señor, empezaste, Señor, a exhortarnos no solamente a conocer, sino a vivir, Señor. Y a través de eventos de vida, Señor, que han pasado en cada uno, innumerables, diversos, Señor, tan diversos como cada vida que hay en esta congregación, Señor, empezamos a ver la sana doctrina a través, Señor, de la vida de la iglesia, a través de experiencias, situaciones difíciles que han pasado en esta congregación, pero que nos han dejado, Señor, grandes enseñanzas. Y vimos tu palabra, Señor, y nos dimos cuenta dónde estuvo el error y dónde estuvo el acierto. Gracias, Señor, porque tú en tu misericordia decidiste abrir, Señor, nuestros ojos espirituales a este libro maravilloso, Señor, que es tu palabra. Te damos gracias porque hoy la entendemos. Pero, Señor, queremos proseguir y llegar a niveles, Señor, espirituales de intimidad, Señor, de fidelidad. Que nosotros podamos, Señor, conocer aún más de tu palabra, Señor, conocer más, pero no solamente conocer, sino aplicar, Señor. Que nosotros escudriñemos, Señor.
Que lleguemos a ese grado de bienaventuranza, Señor, donde nosotros encontramos deleite no solamente en conocer, sino hacer tu voluntad. Que podamos tener esa relación, Señor, íntima, estrecha contigo, Señor. Que podamos entender, Señor, que una cosa es saber la Biblia y otro conocer al Dios de la Biblia. Señor, permítenos, Señor, permítenos eso. Y sabemos, Señor, que en tu preciosa voluntad tú lo deseas, Señor. Tú quieres que nosotros prosigamos a la meta, Señor. Y por eso, Señor, oramos que nos permitas crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que sea para ti toda gloria, honra y alabanza en nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque ya sean jóvenes, ya sean niños, jóvenes o padres, todos somos tuyos y todos, Señor, fuimos salvados por el mismo sacrificio, por el mismo Dios y por el mismo amor. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos el domingo. Ya no sé ni qué onda. El domingo a las 8:30 nos estamos viendo y continuamos ya con los siguientes versículos de esta epístola maravillosa. Dios los bendiga, hermanos.